Hola, soy Eduardo Flores y esto es Lucidez, un producto de la materia Estado, Sociedad y Derecho. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fundamental para entender cómo México dialoga con el mundo en materia de democracia y derechos humanos. La manera en la que el derecho internacional entra en nuestro sistema jurídico y lo transforma desde adentro. Esto lo veremos a partir del sistema interamericano y el caso Castañeda-Gutmann versus México, un precedente que, sin exagerar, marcó una antes y un después en la participación ciudadana y en el control democrático de las leyes de nuestro país. Y para profundizar y aterrizar estos conceptos, hoy estaremos dando respuesta a una serie de cuestionamientos que nos ha proporcionado nuestro docente, lo cual nos permitirá reflexionar y analizar este tema de manera crítica y fundamentada. Sin más que decir, comencemos. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? De entrada es importante mencionar que existen 3 sistemas regionales que se han consolidado como pilares de protección internacional. Y estamos hablando del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Cada uno, en su respectiva región, funciona como una instancia de última garantía, por así decirlo. Cuando los estados ya no fueron capaces o no quisieron garantizar justicia, es decir, cuando las puertas del estado se cierran, los tribunales las vuelven a abrir desde el ámbito internacional. Es un principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño. Aquí vale la pena subrayar algo que es básico en el derecho internacional. Cuando un Estado viola una obligación internacional y además provoca un daño, pues no hay vuelta atrás. Tiene que responder, asumir responsabilidad y reparar. No es algo discrecional, no es un si quiere lo hago. Es un compromiso jurídico y ético frente a la comunidad internacional. En la sentencia del caso Castañeda-Gutmann versus Estados Unidos Mexicanos, el que el Estado, es decir, México, deba en un plazo razonable contemplar la adecuación de su derecho interno a la Convención, se trata de un ejemplo de recepción o del derecho internacional. ¿Sí o no? Argumenta tu respuesta. Aquí la respuesta es no. Justamente estamos frente a un caso de aplicación y reparación ordenada por un tribunal internacional, no de recepción en el sentido formal. México ya había incorporado la convención. Lo que ocurrió en la Corte Interamericana nos dijo, básicamente, oigan México, usted firmó esto, cúmplalo, adecue su legislación y asegure su recurso efectivo. Es decir, esto fue un llamado a honrar la palabra y sus obligaciones. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Los derechos políticos, y lo digo porque a veces se nos olvida, no son privilegios ni concesiones, son la base para que la democracia pueda operar. Libertad de expresión, asociación, participación, todo eso forma parte del corazón del sistema democrático. Cuando se impide o se impugnan leyes electorales, lo que se genera es desigualdad y eso obviamente erosiona directamente al Estado de Derecho. Una democracia sin control judicial real es una democracia de papel. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? La respuesta es muy simple, porque el derecho internacional establece criterios claros. Toda restricción debe tener base legal, una finalidad legítima, ser necesaria y proporcional. Si no cumple con estos parámetros, entonces estamos hablando de una violación a los derechos humanos, no a una política pública válida. ¿Qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? Para decirlo de manera sencilla, en México opera la recepción automática si el Estado firma y ratifica un tratado. Ya tiene validez interna. El otro modelo, el específico, requiere una ley adicional para que este tratado pueda aplicarse dentro del país. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? Esto es básicamente porque fue ratificada por México y bajo nuestro modelo, eso basta para que sea obligatorio. Así de claro y así de serio es el compromiso internacional del Estado mexicano. Explica la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico,
su relación jerárquica con la Constitución y el control del poder. Formalmente, la Constitución está en la cúspide, sí, pero los tratados de derechos humanos se colocan como una extensión y fortalecimiento al marco constitucional. Materialmente, ambos, Constitución y tratados, están para lo mismo, limitar el poder y proteger la dignidad humana. Y bajo esa tesis, la vida democrática en el Estado mexicano sigue un rumbo siempre en la perspectiva de la vía democrática. En tus propias palabras, explica el caso Castañeda Gutmann. Básicamente tenemos que platicar, imaginarnos que estamos en el caso 2006. Y Jorge Castañeda, que muchos ubican como este académico, escritor, ex canciller, dice: yo quiero ser candidato a la presidencia, pero por mi cuenta y sin partido. Y pues ahí empieza el tema, porque en un momento la ley era clarísima. Solo los partidos podían postular candidatos, punto y aparte. Entonces Castañeda dice: no estoy de acuerdo, pero déjame impugnarlo, déjame pelearlo en tribunales. Y ahí es en donde se viene lo fuerte. Va al IFE, va al Tribunal Electoral, incluso mete un amparo y nada, cero. Todas las puertas cerradas. Básicamente le dijeron: así es la ley y no hay manera de cuestionarlo. O sea, ni siquiera había un mecanismo para decir esto no es justo. Entonces ya cuando el Estado le cerró todas las vías internas, él dice: a ver, esto ya no es una problemática solo electoral, es un problema de derechos. Y se va a la Corte Interamericana. Y aquí viene lo interesante. La Corte Interamericana revisa todo y dice algo parecido: a ver, mira, México, tú puedes tener un sistema basado en solo partidos, eso no está prohibido, pero lo que sí está mal y muy mal es que no existe un camino para los ciudadanos puedan tomar un cuestionamiento ante una ley electoral que afecta sus derechos. O sea, traducido, el problema no fue un modelo político, el problema fue el ciudadano que estaba atrapado sin salida legal, una especie de zona blindada. Nadie podía tocar la ley, pues no había cómo. Entonces la Corte dice: violar el derecho a la protección judicial, eso sí es violar el derecho a la protección judicial. Y ahí sí, México tuvo que cambiar, tuvo que abrir la puerta para que los ciudadanos, cualquiera de nosotros, pudiera impugnar las leyes electorales cuando afectara nuestros derechos. Y claro, con el tiempo esta discusión fue parte de lo permitido que hasta hoy existen candidatos independientes en México. ¿Cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado soberano? Aporta por lo menos un ejemplo de candidatura independiente. Bueno, el caso Castañeda Gutmann versus México marcó un antes y un después en la manera en la que entendemos la soberanía de nuestro país. Tradicionalmente, el Estado se veía como la máxima autoridad dentro del territorio nacional, casi como si pudiera formar las decisiones sin que nadie más pudiera intervenir. Eso era la idea de soberanía fuerte, absoluta, muy del viejo modelo estatal. Pero con este caso se evidencia que hoy en día esa visión ya no funciona así. Lo que la Corte Interamericana dijo en términos simples fue: México, si eres soberano, pero esa soberanía tiene límites cuando hablamos de derechos humanos. Y eso cambia todo el paradigma, porque implica que las decisiones internas puedan ser revisadas por un tribunal internacional si afecta los derechos de las personas. Es decir, ya no basta con que el Estado diga así es la ley. Ahora tiene que garantizar que esa ley respete los estándares internacionales que él mismo aceptó cumplir. Entonces, este caso nos enseñó algo muy importante. El Estado, no solo en su propio mundo jurídico, forma parte de una comunidad global donde los derechos humanos son un compromiso real. No solo son palabras bonitas dentro de un tratado. Y cuando México ratificó la Convención Americana, lo que hizo fue aceptar reglas de juego que hoy lo obligan a responder ante decisiones que pueden vulnerar los derechos. Un resultado concreto de este cambio fue la apertura hacia mecanismos que permiten mayor participación política. Antes de este caso, la idea de que una persona pudiera competir por la presidencia sin partido era prácticamente un mito. Pero después, y con el paso de reformas, vimos nacer candidaturas independientes
como una alternativa para quienes desean participar en política sin estar bajo el paraguas de un partido político. Un ejemplo claro fue la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, más conocido como el Bronco, en las elecciones federales del 2018. En esta visión en retrospectiva, por primera vez un ciudadano sin partido logró llegar a la boleta presidencial, algo que hubiera sido imposible en el año 2006, cuando Jorge Castañeda intentó competir. Con todas sus controversias, esa candidatura es una muestra de cómo este caso contribuyó a abrir espacios de transformación y la manera en la que entendemos la democracia y la participación ciudadana en México. A lo largo de este episodio revisamos cómo el derecho internacional no es algo distante ni ajeno a nuestra realidad nacional, sino una herramienta viva que influye directamente en la protección de los derechos en México. Vimos que los tribunales internacionales actúan como última instancia o última vía de justicia cuando el Estado no ofrece respuestas adecuadas y que asumir compromisos internacionales no es simplemente firmar documentos, es aceptar reglas, límites y responsabilidades reales frente a la comunidad global. Así que, en resumen, lo que analizamos hoy nos recuerda que la democracia no solo se construye votando, sino garantizando que todas las personas puedan participar, cuestionar el poder y defender sus derechos sin barreras. Porque el Estado realmente democrático no teme al escrutinio, lo asume, lo respeta y se fortalece en él. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Eduardo Flores y recuerden, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en el próximo episodio de Lucidez, un producto de la materia Estado, Sociedad y Derecho.